Los cuchillos de Counter-Strike 2 es una cosa que, bueno, la gente normal pocas veces nos podemos permitir. Porque sí, su precio está por las nubes. Algunos a lo mejor te valen 80 o 100 euros y otros te valen, pues, 15.000 pavos. En el peor de los casos, por supuesto está. Pero en el vídeo de hoy, si eres una persona con un sueldo y una vida normal, te voy a enseñar los mejores cuchillos de Counter-Strike 2 para cada presupuesto. Te voy a enseñar los mejores cuchillos por debajo de 200 pavos, también por debajo de 500, por debajo de 700 o 750 y también por debajo de los 1000. Aunque bueno, por debajo de los 1000 están todo el resto. Pero bueno, más o menos aproximadamente a esa cifra que es por debajo de, ¿vale? Así que no olvides quedarte hasta el final y dejarme en comentarios cuál es tu cuchillo favorito. Si hay alguno que en verdad te parece feo o uno que no está en el vídeo y te parece mejor que muchos otros. Y si te va bien económicamente en el mejor de los casos, dime si te vas a comprar alguno. Pero empezamos ya con los cuchillos y sí, sé lo que me estaréis diciendo, diréis, Letebra, ¿cómo vas a poner un Good Knife en el mejor de los cuchillos? Pues a pesar de que el Good Knife es un cuchillo bastante feo en cuanto, bueno, que es lo que mucha gente dice que no lo quiere, ya sea por su forma o lo que sea, es un Slaughter que la verdad que los colores y los reflejos se ven preciosos. Y lo mejor es que, bueno, viendo el cuchillo que es y la forma, patrón, colores que tiene, como ya he dicho, esta es la primera categoría, está por debajo de los 200 pavos, costando aproximadamente unos 197. Así que bueno, dentro de lo que cabe no está tan mal, ¿verdad? El segundo cuchillo por menos de 200 pavos, bueno, no es tan colorido como el otro, pero es un cuchillo con muy buenas animaciones y la verdad es que si eres jugador de Call of Duty u otros shooters, pues seguramente te guste mucho, ya que es el cuchillo de supervivencia, un cuchillo muy agresivo y la verdad que, pues como ya he dicho, con animaciones muy pero que muy chulas. Y lo mejor de todo, su precio no pasa de los 150, así que dentro de lo que cabe tampoco es tan caro. Y ojo que haciendo esta recopilación yo pensaba que este era el mismo, pero el Paracord es uno totalmente diferente que tiene muy buen aspecto también. En su estado minimal wear, como podéis ver por aquí arriba, es el estado que yo os recomiendo en mejor calidad-precio, obviamente. Aunque si os lo podéis permitir, pues bueno, pilladlo en Factory New si queréis, ya que siempre será la mejor opción. Pero si me haces caso y te lo pillas por minimal wear, este te saldría más o menos por unos 163 euros. Aunque bueno, veréis que la cifra está en dólares, pues bueno, porque es el precio que sale cuando lo buscas, ¿vale? O sea, no me juzguéis, por favor. Así que más o menos euro arriba, euro abajo. Pasamos con la segunda categoría, los cuchillos por menos de 500 pavos. Encontramos otro Slaughter, pero esta vez es un cuchillo Ursus, ¿vale? No es el de pescado, es el tipo de cuchillo es el mismo, me refiero, sigue siendo un Slaughter rojo y demás con un patrón similar. Solo que esta vez el cuchillo en cuanto a forma es mucho, pero mucho más chulo. Lo único malo es que este pues vale un poquito más, concretamente 333 dólares. Oh, cuidado, vaya numerito, por cierto. Déjame en comentarios si prefieres este, aunque es más caro, o el Good Knife, que aunque sea más barato, pues es un Good Knife, un cuchillo que es el que menos le gusta a la gente. Eso, déjamelo en comentarios, que quiero ver qué opinas, que a lo mejor el raro soy yo. Por menos de 500 también encontramos un bayoneta, y sí, un bayoneta autotrónico, o como se diga en español. Básicamente es un cuchillo bayoneta que la verdad me parece precioso, de color rojo con toques grises y blancos, y obviamente con su animación de bayoneta, como ya sabéis todos. Y la verdad es que me parece muy bonito, aunque su precio roza el límite de esta categoría, ya que está por unos 450 dólares, 450 euros más o menos. Dentro de este intervalo de cuchillos, este es bastante carillo, pero es un bayoneta, no sé qué te esperabas tampoco. Y también por menos de 500 encontramos un Talon Knife, ¿vale? Pero básicamente, bueno, ya estaréis viendo por pantalla que no es de los mejores, ¿vale? Pero por menos de 500 es una muy buena opción si te gustan los karambis, los talons o los cuchillos con la forma así como aplatanada, ya que por unos 400 pavos aproximadamente puede ser tuyo. Y a ver, opinión personal, este yo tampoco me lo pillaría, lo sé, pero si te gusta la forma y el color te da igual, este es tu cuchillo. Tiene las animaciones y aspecto propio de un karambit o en este caso de un talon, así que si eso ya te sirve, ahí te lo dejo. Pasamos ya con lo que todavía menos gente se puede permitir, y es que sí, tenemos un estileto, una navajilla de estas, sé que no es una navaja, pero bueno, como si lo fuese, pero en el caso es que vale menos de 750, pero sigue siendo caro, ya que es un Marvel Fate, concretamente un cuchillo muy pero que muy bonito, ya podéis ver los colores, que vale unos 560 pavos. Dentro de esta categoría no es tan caro, pero sigue siendo muy caro, la verdad. Déjame en comentarios si crees que vale la pena o si crees que sería factible comprarlo, ya que el aspecto de los Marvel Fate, la verdad que es precioso. Pero no sé qué opinas de que valga esto, así que bueno, déjamelo abajo. Pero si este no te convence, te traigo uno más clásico, un bayoneta M9 también, aunque es un poco como el talon anterior. En estado well worn se verá como estáis viendo por pantalla y su precio es de nada más y nada menos que unos 600 pavos. ¿Qué digo? 673, casi 700, perdón. Este en mi opinión personal tampoco me valdría mucho la pena, ya que bueno, pues es un bayoneta así y demás, pero bueno, es que por muy bonita que sea la forma, la verdad que por tanto dinero no me compraría un cuchillo oxidado. Pero lo he querido poner en este vídeo ya que me parece muy interesante que valga tanto un cuchillo que aparentemente es tan feo. Y si una cosa mala vale tanto, significa porque en verdad no es tan mala. Pero escucha, que sé que no te ha convencido, y si no te ha gustado ninguno de estos dos por menos de 750, te traigo el Flip Knife Gamma Doppler en fase 4. Y para colmo, en Factory New, totalmente nuevo. Estarás viendo por pantalla que es una locura, este sí que me encanta. Es precioso, los colores, los brillos, el patrón de degradado de colores que tiene. La verdad que me encanta, y lo que sí que es el más caro de los tres, 722 pavos. No sé si el precio merece la pena, pero es que la verdad que es
el mejor cuchillo que hemos visto en todo el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like si te gusta el contenido de Counter Strike, pero aún no hemos acabado, ya que si este cuchillo te ha parecido el mejor hasta la fecha, pasamos con la última categoría, los que están rozando pero por menos de 1000 pavos. El primer cuchillo de esta categoría sí que es un Karambit, ¿vale? Como estaréis viendo por pantalla, es un Karambit de estos grises y azules, que no me sé el nombre en castellano, lo estaréis viendo por arriba en inglés, en estado minimal wear, ¿vale? Un estado donde se ven un poquito los desgastes, pero apenas se nota. Y es que el precio de este Karambit sí que está rozando actualmente los 1000 pavos. Estaréis viendo por pantalla que, bueno, vale eso prácticamente. Obviamente depende de tu moneda y pues cuando estés viendo este vídeo. Por debajo de los 1000 volvemos a los bayonetas M9, el azul steel el blue steel, que la verdad que está bastante mejor que el de antes, que estaba como oxidado. Los reflejos son una locura, los colores también lo son, y su precio de 950 pavos, la verdad que es muy alto. A ver, también te digo, de esta categoría te van a parecer altos todos, lo sé, pero está muy pero que muy chulo, es muy pero que muy guapo. Y pues bueno, lo único malo el precio, ya lo sabéis. Y pasamos probablemente con lo que sería el rey de esta categoría, que es nada más y nada menos que un estileto, pero gama Doppler en fase 4. Lo mismo que he dicho antes, la forma del cuchillo quizá no te convence del todo, pero los colores y la fase de este cuchillo la verdad que enamora. Y por un precio de 888 dólares, repito, vuelve a ser caro, lo sé. Quizá hay gente que le vale la pena o ve que es mejor opción que los otros dos que te he enseñado antes. Así que no olvides comentar cuál es el cuchillo que más te ha gustado o cuál es el mejor para ti en relación calidad-precio. Así que esto sería un resumen de lo que son los mejores cuchillos para depende de qué presupuesto tengas. Si eres una persona normal como yo, a lo mejor 250 ya te parece mucho, pero si tienes unos cuantos ahorros y te gustaría hacer una buena compra, o depende de quién, pues lo llama inversión, quizá este vídeo te es algo útil. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, dejar tu like si te gusta el contenido de Counter Strike, ya que subo vídeos todos los lunes y todos los viernes, y obviamente pues de este juego. Y estate atento a mis redes sociales, que dentro de poco subiremos noticias sobre los vídeos y los directos, que sé que los echáis de menos. Así que bueno, si has dejado tu like, te has suscrito y sobre todo has activado la campanita, estoy seguro de que sí o sí nos veremos en el próximo vídeo.